Bienvenidos a un nuevo módulo del CCNA Introducción a Redes. En esta ocasión estaremos abordando el módulo 12, Direccionamiento IP versión 6. Mi nombre es José Torres. A lo largo de este módulo estaremos abordando el direccionamiento IP versión 6. Conoceremos cómo está estructurada una dirección IPv6, cuál es la forma en que se pueden trabajar las direcciones IP versión 6, así como los diferentes tipos de direcciones IP versión 6. También abordaremos la asignación de las direcciones IP versión 6. El objetivo de este módulo es implementar un esquema de direccionamiento IP versión 6. Al finalizar este módulo, podremos comprender los problemas del direccionamiento IP versión 4 y la necesidad de desarrollar un nuevo protocolo de direccionamiento. Por tanto, explicaremos la necesidad de la asignación de direcciones IP versión 6. También se explicará cómo se representan las direcciones IP versión 6. Podremos establecer comparaciones entre los diferentes tipos de redes IP versión 6. También abordaremos la configuración de direcciones de red únicas global y direcciones de link local del direccionamiento IP versión 6 y su configuración de forma estática. Y por último, explicaremos cómo configurar las direcciones globales únicas de forma dinámica. También aprenderemos cómo configurar direcciones de link local dinámicamente. También podremos identificar el direccionamiento IP versión 6 e implementación de un esquema de direccionamiento IPv6 dividido en subredes. Entonces, en este módulo se aprende con bastante detalle todo lo relacionado al esquema de direccionamiento de IP versión 6. Para iniciar este módulo, empezaremos abordando la parte de el problema del esquema de direccionamiento IP versión 4. En los módulos anteriores hemos abordado el problema de la escasez de del direccionamiento IP versión 4. Recordemos que cuando se desarrolló IP versión 4 no se pensó o no se dimensionó en el gran auge que iba a tener el Internet. Por ello, se desarrolló un esquema de direccionamiento que no estaba preparado para dar lugar a la gran necesidad o gran demanda de direccionamiento IP. Entonces, por lo tanto, esto llevó
a que las direcciones de la versión 4 se fueran escaseando, a tal punto que en la actualidad 4 de los 5 RID que existen a nivel global de la Tierra ya han agotado su espacio de direccionamiento. En el caso de ARIN, que vela por el direccionamiento en la parte de Norteamérica, su espacio de direccionamiento fue agotado en julio del 2015. En la parte de Europa y Asia también agotaron el espacio de direccionamiento en el 2012 y 2014. Y en la parte de América Latina, lo que corresponde al ACNIC, entonces estas direcciones IP se agotaron en abril del 2011. Actualmente solamente el RID que atiende la parte de AFRINIC, la parte de África, agotó su espacio de direccionamiento que tenía designado en el año 2020. O sea que en fechas recientes todavía contaba con espacio de direccionamiento IP. Entonces, como podemos ver, existe una necesidad de direccionamiento IP que el espacio designado por IP versión 4 fue insuficiente para dar lugar a garantizar un direccionamiento para todos los requerimientos de las conexiones a Internet. Entonces, por lo tanto, al tener un espacio de direccionamiento limitado, surgió la necesidad de desarrollar un protocolo de direccionamiento que contara con la cantidad de direcciones que puedan ser demandadas actualmente y en el futuro. Entonces, por lo tanto, de esa necesidad o de esa limitante que tiene el espacio de direccionamiento de la versión 4, surgió un nuevo protocolo de direccionamiento, al que se le conoce como IP versión 6. Entonces podemos decir que IP versión 6 es el sucesor de IP versión 4. Recordemos que en los módulos anteriores decíamos que IP versión 4 tiene una longitud de 32 bits. Entonces con 32 bits podemos ver que era insuficiente poder abastecer a toda la necesidad de direccionamiento que existe actualmente. Entonces, por lo tanto, se desarrolló un nuevo protocolo que pudiera garantizar direccionamiento tanto actualmente como en el futuro. Entonces, por lo tanto, se desarrolló IP versión 6. IP versión 6 tiene un espacio de direccionamiento de 128 bits, lo cual garantiza una cantidad suficientemente grande para poder brindar direccionamiento IP a toda la necesidad que existe actualmente. El desarrollo de IP versión 6 también incluyó correcciones para las limitaciones de IP versión 4 y otras mejoras. O sea, prácticamente con el nuevo protocolo se tomó la experiencia del direccionamiento IP versión 4 para desarrollar este nuevo protocolo y que no se incurriera en los mismos errores que se cometieron durante el direccionamiento, durante la asignación del direccionamiento de la versión de IP versión 4. Entonces, por lo tanto, con una población que accede a Internet cada vez mayor, un mayor espacio de direccionamiento se requiere. Entonces, el espacio de direccionamiento versión 4 tenía una cantidad limitada. Requería de procesos de traducción de direcciones a través del protocolo NAT para que los usuarios pudieran conectarse hacia Internet. Hubo la necesidad de separar el espacio de direccionamiento en direccionamiento privado y direccionamiento público para garantizar pues que el Internet siguiera funcionando mientras se desarrollaba un proceso o un nuevo protocolo de direccionamiento.
Entonces, actualmente pudiéramos decir que estamos en un proceso de transición de IP versión 4 hacia IP versión 6. No existe un, un plan de transición en el cual se establezca que vamos a cambiar de una vez por todas del direccionamiento versión 4 al direccionamiento versión 6. Ese es un proceso que puede resultar muy complicado. Entonces, por lo tanto, actualmente eh, conviven tanto el direccionamiento de la versión 4 como el direccionamiento de la versión 6. Entonces vamos a tener pues por muy largo periodo de tiempo pues conviviendo ambos protocolos de direccionamiento. No existe pues una fecha en la que se pueda decir en tal periodo vamos a dejar de utilizar el direccionamiento IP versión 4 para migrar todo el proceso de direccionamiento a la versión 6. No existe algo que defina o que establezca un límite. Entonces, por lo tanto, creemos que por mucho tiempo vamos a tener que convivir con ambos métodos de direccionamiento, tanto IPv4 como IP versión 6. Tanto IPv4 como IPv6 coexisten en un futuro próximo y la transición llevará varios años. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IP versión 6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías. Dual Stack. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolo IP versión 4 e IP versión 6 de manera simultánea. Entonces, uno de los métodos, de los tres métodos recomendados para garantizar una transición de IP versión 4 a IP versión 6 es el método Dual Stack. ¿En qué consiste el método Dual Stack? Consiste en que todos los dispositivos van a tener tanto direccionamiento IP versión 4 como direccionamiento IP versión 6 para poder desarrollar comunicaciones, ya sea con equipos que solamente manejen IP versión 4 o con equipos que solamente manejen IP versión 6, pero que están configurados ambos protocolos en cada uno de los dispositivos. El segundo método de transición que se tiene establecido es el método de tunneling. El método de túnel lo que hace pues es crear una red de transporte para paquetes IP versión 6 a través de la red IP versión 4. Por lo tanto, en este caso, el paquete IP versión 6 se encapsula dentro de un paquete versión 4. Entonces, Dual Stack y el proceso de túnel son ámbitos que se van a abordar en este módulo SCNA o durante el curso de SCNA. Vamos a tener que trabajar con métodos de direccionamiento Dual Stack o vamos a también poder experimentar mediante la configuración de túneles. Y el tercer método que se puede utilizar en el proceso de traducción es la traslación de direcciones mediante el uso de NAT64. NAT64 es el protocolo que permite traducir direcciones IP versión 4 a IP versión 6 y viceversa. Entonces la tunelización y la traducción son para la transición a IP versión nativo, a IP versión 6 nativo y solo debe usarse cuando sea necesario. El objetivo debe ser las comunicaciones IP versión 6 nativas de origen a destino.
En esta sección aprenderemos acerca de la representación de las direcciones IP versión 6. Cuál es su nomenclatura, cómo se representan, en qué sistema de numeración se representa el direccionamiento IP versión 6. Entonces podemos decir que las direcciones IP versión 6 tienen 128 bits de longitud y están escritas en notación hexadecimal. En el caso de las direcciones IP versión 6, no se distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse pues, en mayúscula o en minúscula y no cambia pues, el sentido o el número. Recordemos que al estar escritas en notación hexadecimal las direcciones IP, entonces incluyen los números o los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A la F. Entonces, por lo tanto, el número AA en mayúscula es igual al número AA en minúscula. No existe ninguna diferencia. Uno las puede escribir en mayúscula o en minúscula y siempre van a representar el mismo número. En el caso de la representación de las direcciones IP versión 6, estas se representan en grupos de 16 bits, separados por 2 puntos. En este caso, tenemos el formato X2 puntos, 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 X2 puntos. Entonces podríamos decir que una dirección IP consta de 8 grupos, cada uno de 16 bits o 4 valores hexadecimales. En IP versión 6, a cada uno de estos grupos se le puede denominar exteto. Cabe resaltar que el término exteto no es un término oficial, sino más bien es un nombre que Cisco ha adoptado para poder referirse a cada uno de los grupos que conforman el direccionamiento IP versión 6. Entonces podríamos decir que una dirección IP versión 6 consta de 8 extetos. O sea, 8 grupos de 16 bits. Cada grupo de 16 bits tiene 4 dígitos hexadecimales. Recordemos que para poder representar un dígito hexadecimal requerimos de 4 bits. Entonces, con 16 bits en un exteto, entonces podríamos representar un dígito hexadecimal por cada 4 bits. Si tenemos 16 bits, entonces podemos formar 4 dígitos hexadecimales. Entonces, por lo tanto, las direcciones IP versión 6 se expresan en notación hexadecimal. Como podemos ver en este caso, tenemos dos direcciones IP. La 2001, 2.0db8, 2.0000, 2.1111, 2.0000, 2.0200, entonces ahí tenemos una dirección IP versión 6. Entonces podemos contabilizar allí que hay 8 números. 8 números que están separados por 2 puntos. 8 números u 8 grupos de números en hexadecimal. 2001, entonces tenemos 4 dígitos
hexadecimales, que en binario serían 16 bits. Entonces 16 bits por 8 serían 128 bits. Entonces tenemos dos direcciones IP de ejemplo ahí, en este caso. A simple vista, como podemos observar, las direcciones IP versión 6 pueden ser un tanto abrumador pensar en manejar las direcciones IP versión 6 de esta manera. Si bien es cierto, a veces nos resulta complicado recordar las direcciones IP versión 4, que son pues números de 32 bits, o sea, cuatro cifras. A veces se nos complica ahora manejar 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales, entonces puede ser un proceso muy complicado o que puede resultarnos pues de trabajar con él nos puede dar un cierto temor. Pero en el caso del direccionamiento IP existen algunas reglas que nos permiten trabajar de forma más fácil con las direcciones IP versión 6, de tal forma que podamos simplificar su longitud de direccionamiento. Entonces, por lo tanto, existen dos reglas bajo las que nosotros podemos reducir el tamaño o simplificar el tamaño de una dirección IP versión 6. Entonces la primera regla, la regla 1, es omitir cualquier cero inicial que exista en los estetos o cualquier cero a la izquierda que exista dentro de los estetos. Por ejemplo, tenemos un esteto que es 01AB. Entonces el 0 a la izquierda lo podemos omitir y entonces por lo tanto obtendríamos una representación como 1AB. 1AB sería el equivalente de 01AB, pudiendo omitir el 0 que aparece a la izquierda de este esteto. Ahora tenemos el segundo ejemplo que es 09F0. 09F0 puede representarse como 9F0. Recordemos que solamente podemos omitir los ceros a la izquierda o los ceros iniciales que aparecen en los estetos. El 0 a la derecha, ese no lo podemos omitir. Por eso tenemos el resultado 9F0. En el tercer ejemplo tenemos 0A00. Entonces 0A00 se puede representar como A00. Y en el cuarto ejemplo tenemos 00AB. Y 00AB pues lo podríamos representar como AB. Entonces esta regla solo es válida para los ceros iniciales y no para los ceros finales. De lo contrario, entonces obtendríamos una dirección que sería ambigua. Entonces no podemos omitir los ceros que aparecen al final. Solamente omitimos con esta regla los ceros iniciales o los ceros a la izquierda. Entonces tenemos en este ejemplo, aplicando la regla 1, un formato, el formato recomendado y el formato ya comprimido sin los ceros iniciales. Entonces podemos ver que la dirección 2001, 0db8, 4 veces 0, 4 veces 1, 4 veces 0, 4 veces 0, 4 veces 0, 0200. Entonces lo podemos representar como 2001 db8. Los 4 ceros los podemos representar como un solo 0. 4 veces 1, los siguientes 4 ceros con un 0, los siguientes 4 ceros con un 0 y los siguientes 4 ceros con un 0, y el 0 a la izquierda de 0200 pues lo podemos omitir y poner solamente 200. Entonces, como podemos ver, ya obtenemos una dirección IP versión 6 que resulta pues más
podríamos decir, más amigable o más entendible, más manejable para nosotros como administradores de redes. La segunda regla de compresión de las direcciones IP versión 6 es la regla 2, que hace referencia a los dos puntos. Los dos puntos dobles pueden reemplazar a cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits o extetos que estén compuestos solo por ceros. Por ejemplo, 2001 DB8, café 1, 0, 0, 0, 1. Entonces tenemos tres extetos que tienen 0. Entonces esos ceros los podemos omitir y representarlos con la notación de dos puntos dobles. Entonces donde existen los dos puntos, donde existe una secuencia de más de un exteto o un exteto con solo 0, entonces podemos aplicar la regla de compresión de dos puntos. Entonces, por lo tanto, aplicando esa regla, obtendríamos la dirección IP 2001 DB8 café 2.1 2.2.1. Entonces, los tres extetos con 0, entonces lo podemos representar únicamente como 2.2 puntos. Algo importante que hay que aclararse al momento de utilizar los dos puntos dobles es que esto solamente se puede utilizar una sola vez. Si existe más de una secuencia de solo 0, entonces la regla es clara y nos dice que solamente lo podemos usar una sola vez. Entonces en esta tablita tenemos dos ejemplos de cómo podemos aplicar las dos reglas para simplificar una dirección IP versión 6. Entonces tenemos el formato recomendado, que es la dirección IP versión 4, dirección IP versión 6 completa con sus 8 extetos. Luego tenemos el formato ya comprimido, donde se aplica pues la regla de omitir los ceros a la izquierda. Entonces de la primer dirección IP en el formato recomendado, entonces obtenemos sin ceros a la izquierda la dirección IP 2001 2.db8 2.0 y luego 2.1111 2 puntos y luego 2.200. Entonces lo cual pues ya aplicando el formato comprimido nos daría 2001 db8 2.0 2.1111 2.200, ya aplicando pues la regla de compresión del direccionamiento IP versión 6. Entonces en el segundo ejemplo tenemos la dirección IP 2001 0db8 2 puntos 4 veces 0 2 puntos 4 veces 0 2 puntos AB 00 2 puntos 4 veces 0 2 puntos 4 veces 0 2 puntos 4 veces 0. Entonces en este caso, si ustedes pueden observar, tenemos el tercer exteto y el cuarto exteto con ceros consecutivos, pero también tenemos en el sexto, el séptimo y el octavo también con ceros consecutivos. En este caso, entonces no podemos aplicar dos veces el símbolo o los signos de puntos dobles dos veces. Solamente se puede utilizar una vez. Entonces, por lo tanto, en este caso, habría que recurrir a la conveniencia donde no es más factible utilizar
los dos puntos, dos puntos. Entonces, en este caso, como hay más estetos con cero al final, entonces utilizaríamos el formato de compresión de dos puntos, dos puntos al final, porque hay tres estetos con cero y en el medio, en el esteto 3 y 4 solamente hay dos. Entonces nos crearía una dirección más comprimida si la utilizamos al final. Entonces, por lo tanto, tendríamos una dirección en formato comprimido más amigable, que sería la 2001 DB8 00 AB00 2.2 puntos, ya en su formato de numeración comprimida. Ahora vamos a abordar los tipos de direccionamiento IP versión 6. En IP versión 6 existen tres tipos de direcciones IPv6. Tenemos las direcciones únicas, las direcciones múltiples y las direcciones énicas. Entonces existen tres categorías amplias de direcciones IP versión 6. Entonces tenemos las direcciones únicas, que estas pues identifican de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IP versión 6. Entonces siempre que necesitamos que un dispositivo, un servidor, un equipo final se conecte a la red IP versión 6, entonces en esos casos vamos a tener que asignarle una dirección del tipo únicas. Luego tenemos las direcciones de múltiples, que se usan para enviar un único paquete IP versión 6 a varios destinos. Entonces estas son las equivalentes también a las direcciones IP versión 4, que también pues se definen como direcciones de múltiples. Y luego tenemos las direcciones énicas. Este es cualquier dirección única de IP versión 6 que se puede asignar a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de énicas se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. Recordemos que en IP versión 6 no existen direcciones de broadcast o direcciones de difusión. Pero sin embargo, pues existe una dirección IPv6 de multicast, que se le conoce como dirección IPv6 de multicast de todos los nodos, que brinda pues un resultado similar al desarrollado por las direcciones de difusión en el caso de IP versión 4. Pero no tenemos direcciones de broadcast o de difusión en IP versión 6. En el caso de las direcciones IP versión 6 del tipo ENICAS, entonces no son ámbitos de estudio dentro de lo que corresponde a CCNA. Entonces, como habíamos mencionado, las direcciones IP versión 6 tienen una longitud de 128 bits. Entonces, ¿cómo están estructuradas las direcciones IP versión 6? La longitud del prefijo se representa en notación de barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IP versión 6. La longitud del prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud de prefijo IP versión 6 recomendada para las LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es de 64 bits. Entonces podemos decir que una dirección IP consta de dos partes: el prefijo y el identificador de interfaz. Entonces podemos decir que los primeros 64 bits de una dirección IP versión 6 o los primeros 4 estetos conforman el prefijo y los restantes 64 bits corresponden o identifican
a el identificador de interfaz. Entonces, una representación común es de una dirección IP con un prefijo pleca64. Entonces podemos ver en el ejemplo la dirección 2001 db8 a 2.2. pleca64. Eso sería en el prefijo. El prefijo en IP versión 6 corresponde a la porción de red o a lo que nosotros denominamos porción de red en el caso del direccionamiento IP versión 4. Entonces podemos ver en el segundo ejemplo un ejemplo de la dirección completa, estableciendo pues la porción de red o en este caso el prefijo y el identificador de interfaz. Entonces tendríamos la dirección 2001 2.0db8 2.3 veces 0a 2.4 veces 0, que eso se correspondería al prefijo, y los restantes 64 bits, que en este caso está establecido todo en 0, corresponde al identificador de interfaz. Bien, se recomienda encarecidamente utilizar un identificador de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe a que la autoconfiguración de direcciones sin estado o SLAAC utiliza 64 bits para el ID de interfaz y también facilita pues la creación y administración de sus redes. El direccionamiento IP de la versión 6, pues en su proceso de desarrollo se pensó también en la parte de sus redes. Fue desarrollado también para que contemplara la parte de las subredes. Entonces decíamos que los tres tipos de direcciones IP versión 6 que existen son las únicas, múlticas y énicas. En el caso de las direcciones únicas de IP versión 6, a diferencia de los dispositivos IP versión 4 que tienen una sola dirección, las direcciones IP versión 6 suelen tener dos direcciones únicas. Entonces vamos a tener las direcciones únicas global UWA. Estas son similares a las direcciones IP versión 4 públicas y son direcciones enrutables en el Internet global. Por lo tanto, son direcciones exclusivas. Entonces, eso tenemos ese grupo de direcciones, las globales, direcciones globales únicas y las direcciones de link local o LLA. La LLA se requieren para cada dispositivo con IP versión 6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Las direcciones de link local no son enrutables y están confinadas a un único enlace. Entonces tenemos esos dos tipos de direcciones, las globales únicas y las direcciones de link local. Entonces las direcciones del link local generalmente los routers se las pueden autoconfigurar o también pueden ser configuradas manualmente por el administrador. En el caso de las direcciones IP versión 6 del tipo únicas, en estas vamos a encontrar varios tipos de direcciones únicas, que en este caso tendríamos las de unidifusión global, las de link local, de loopback, direccionamiento sin especificar
local única y las direcciones IPv4 integradas. Entonces, todos estos son tipos de direcciones únicas. Y ahí en esas tenemos las globales y las de link local. Y dentro de esas pues vamos a encontrar las de unidifusión global, las de link local, la de loopback, la dirección sin especificar, la local única y la IPv4 integrada. En el caso de las direcciones de local única de IP versión 6, estas están en el rango FC 00 pleca 7 AFDFF pleca 7. Estas tienen cierta similitud con las direcciones privadas del RFC 1918 para IP versión 4, pero existen diferencias significativas. Entonces, en los módulos anteriores hemos hablado acerca de las direcciones privadas que están establecidas en el RFC 1918. Recordemos que en este grupo están las redes 10.0.0.0, la 172.16.00 y la 192.168.00 que han sido reservadas como direcciones privadas. Entonces, en este caso podríamos decir que las direcciones locales únicas son similares a este tipo de direcciones que existen en IP versión 4, pero que tienen pues algunas diferencias. Entonces podríamos decir que las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios. Otra diferencia es que se pueden utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red. Entonces, si estamos seguros que un dispositivo solo va a mantener comunicación con los dispositivos que están dentro de su misma red, entonces podemos en ese ambiente de operación podemos asignarle una dirección IP local única. Las direcciones locales únicas no se enrutan o traducen globalmente a una dirección IPv6. Entonces estas direcciones no se traducen. Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC del 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Ya se le ha visto como una aplicación de seguridad al tener direcciones privadas y direcciones públicas, pero pues ese no fue el ámbito que se desarrolló con el uso de las direcciones privadas. Entonces, en el caso de una dirección IP de Unicast global o una IPv6 WAN, las direcciones IPv6 de Unicast globales son globalmente únicas y enrutables en Internet. Entonces todas las direcciones Unicast global, estas podríamos decir que son pues el equivalente a las direcciones públicas que existen en la versión 4. En el caso de las direcciones IP de Unicast global, actualmente estas solo están siendo asignadas los primeros 3 bits que van del 001 o el 2000 pleca 3. Las direcciones de Unicast global disponibles actualmente comienzan con un decimal 2 o con un decimal 3. Por esto es que se define el prefijo 1 pleca 8 del espacio total de direcciones IPv6 disponible. O sea que solo una parte de la 8 es lo que se está utilizando actualmente.
sea que existe una gran cantidad de direcciones IP versión 6 que quedaría disponible para uso futuro en el caso de que el internet pues siga creciendo grandemente. Entonces podríamos decir que una dirección única global podría tener tres partes. Entonces tendríamos el prefijo de routing global, que correspondería a los primeros 32 bits. Los primeros 32 bits corresponden al prefijo de routing global. Luego del 32, perdón, tendríamos 5, perdón, serían 8, así pues sí. Tendríamos 3 extetos que corresponden al prefijo de routing global y un exteto que corresponden al ID de su red. Y luego los restantes 4 extetos corresponden al identificador de interfaz. Entonces tendríamos un prefijo de routing global de 48 bits y un ID de su red de 16 bits, que serían del bit 48 hasta el 64. Entonces tendríamos 16 bits como identificador de su red. Entonces los ISP generalmente asignan una dirección IP versión 6 con un prefijo de 48 bits. Luego el administrador de la red tendría un espacio de direccionamiento de 16 bits para poder crear sus redes. Entonces, por lo tanto, tendría pues con 16 bits podría crear hasta 65.536 subredes. Todo eso, cada subred podría tener pues un espacio de direccionamiento que correspondería a 2 a la 64. El direccionamiento de unicast global que se está asignando por los RID actualmente solamente corresponde a los 3 primeros bits. O sea, todas las direcciones IP versión 6 de unicast global que se están asignando corresponden a los números 2000 al 3FFF en el primer esteto únicamente. Primer esteto. Entonces, por lo tanto, podríamos tener solamente que los bits 001, se fijan, los primeros 3 bits son 001 y luego demás pues se combinan para obtener los números que inician en 2000 y que terminan pues hasta en el rango de 3 FFF. Entonces, en la estructura de una dirección unicast global de IP versión 4, entonces tenemos un prefijo de enrutamiento global. El prefijo global es la parte del prefijo o red de la dirección asignada por el proveedor. En este caso, un ISP que le asigna a un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global variará en función de las políticas de los proveedores de servicio. Luego tenemos la segunda parte, que es el ID de su red. El campo ID de su red es el área entre el prefijo de enrutamiento global y el ID de la interfaz. Entonces, las organizaciones pueden utilizar el ID de su red para dividir en sus redes ese espacio de direccionamiento según pues sean las necesidades de su infraestructura o de su ubicación. Luego tenemos el ID de interfaz,
la ID de interfaz en IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen sus redes con prefijo pleca64, lo cual creará pues un ID de interfaz de 64 bits. A diferencia de IPv6, que se reserva la primera dirección y la última dirección como dirección de red y dirección de broadcast, y no se pueden asignar en IPv4. En IPv6, entonces todas las direcciones que tienen en el ID de interfaz o en la parte de host todo 0 o todo 1 pueden ser asignadas a dispositivos. En este caso no existen direcciones de una subred que estén reservadas. Se pueden utilizar. En el caso de las direcciones de link local en IPv6, estas permiten que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 siempre y cuando pues éstas estén en el mismo enlace o estén dentro de la misma subred. Entonces los paquetes que son originados con una dirección de link local de origen o de destino no pueden ser enrutadas. Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una dirección de link local. Una dirección que puede ser obtenida de manera dinámica o que puede ser configurada de manera estática por el administrador. Pero siempre vamos a ver que cada interfaz o cada dispositivo que tengamos dentro de una red IPv6 entonces va a contener dos direcciones IP. La dirección de link local, que se puede autoconfigurar o se puede configurar de manera estática, y la dirección única global, que es una dirección pues configurable y enrutable hacia otras subredes. Las direcciones de link local no son enrutables hacia otras subredes. Entonces, si una dirección de link local no se configura manualmente en una interfaz de un dispositivo, el dispositivo la creará de manera automática. ¿Cómo podemos saber cuáles son las direcciones de link local? Entonces vamos a poder distinguirlas porque vamos a observar que todas las direcciones de link local empiezan con en el primer esteto como FE80 2.2pin.pleca10. Entonces las direcciones de link local, si no se las asignamos de forma manual, entonces el dispositivo se va a autoconfigurar una dirección IP versión 6 de link local. Entonces este proceso o esta autoconfiguración se realiza a través de el protocolo ICMP. A través de el intercambio de paquetes de los paquetes de anuncio de router y respuesta de router. Entonces podemos ver en este caso que los routers pueden intercambiar mensajes de protocolos de enrutamiento a través de las direcciones de link local. Igual la PC puede enviar mensajes hacia el router, pero no pueden trascender hacia otras redes. Entonces las direcciones link local están limitadas para la comunicación solamente a nivel interno dentro de una misma subred. Entonces los enrutadores usan direcciones de link local
de los enrutadores vecinos para enviar actualizaciones de enrutamiento. Los hosts usan direcciones de link local de un enrutador local como puerta de enlace predeterminada. Entonces, puede ser utilizada una dirección de link local como puerta de enlace para un host que está dentro de una subred. En este caso, la puerta de enlace correspondería pues a la IP que tiene configurada el router o que se autoconfiguró el router en esa red. Entonces hablemos cómo se desarrolla el proceso de configuración estática de una dirección única global y de una dirección de link local. Para configurar de forma estática una dirección única global, entonces la mayoría de los comandos de configuración y verificación de IP versión 6 que tiene pues, el sistema operativo de Cisco son similares o equivalentes a los comandos que usamos para configurar una dirección en IP versión 4. En la mayoría de los casos, la única diferencia es el uso de IP versión 6 en lugar de IP dentro de los comandos. Pues de allí el resto es similar. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos los comandos para configurar una dirección IP en la interfaz Gigabit Ethernet 0 pleca 0 pleca 0. Entonces para asignarle la dirección IP tenemos que entrar a la configuración de esta interfaz y luego pues dentro de la interfaz utilizamos el comando IP versión 6 address y luego pues la dirección IP que se le va a asignar con su prefijo, que generalmente es pleca 64. Luego igual se activa o se activa la interfaz con el comando no shutdown. Entonces esa es la manera de cómo se configura una dirección IP unicast global, de tipo unicast global. Recordemos que los RIR actualmente están asignando direcciones IP que empiezan con 2 únicamente. Solamente se asignan con 2. Por eso es que tenemos la 2001. Podríamos ver 2001 o 2000, que son direcciones que están en el rango de las direcciones globales que se están asignando actualmente por los RIR. En el caso de la configuración de una dirección IP versión 6 de unicast global para un host o para un dispositivo, en el caso de la configuración de un dispositivo final es similar pues a la configuración de una dirección IP versión 4. La dirección de unicast global o la dirección de link local de la interfaz del router puede ser utilizada como el gateway predeterminado y la mejor práctica pues es utilizar las direcciones de link local. Pero también pues puede corresponder a la dirección IP que tiene asignado el router en su interfaz, que en este caso podemos ver que es la 2001 DB8 ACAD 1 2.2.1. Cuando se usa DHCP versión 6 o es la AC, se especifica automáticamente la dirección del link local del router como dirección de gateway predeterminada. En este caso, pues el ejemplo incluye una dirección IP versión 6 de link local para el equipo, el prefijo, la longitud del prefijo que es 64 y luego pues la dirección de la puerta de enlace o del default gateway, que en este caso debería corresponder pues a la dirección IP que tiene configurada el router en su
interfaz que conecta a esa LAN. En el caso de la configuración de forma estática de las direcciones de link local, en el caso de que necesitemos configurar manualmente una dirección de link local, que esta pues permite crear una dirección que sea reconocible, que sea más fácil de recordar. Entonces las direcciones de link local se pueden configurar manualmente mediante el comando IPv6 address, la dirección IP de link local y luego pues la palabra link local. Entonces en este ejemplo el router 1 tiene configurada una dirección de link local en la interfaz gigabit 00. Entonces entramos a la interfaz gigabit ethernet 00, utilizamos el comando ipv 6 address y luego la dirección IP de link local que corresponde a FE 80 2.2.1 2.1 y para declararla como link local utilizamos el parámetro link local y luego la activamos. Entonces recordemos que todas las direcciones del link local generalmente empiezan con F80. F80, ese es el rango con el que inician las direcciones IPv6 del link local. También hay que recordar que estas direcciones no son enrutables, que solo nos permiten desarrollar procesos de comunicación que están dentro de la misma red. Entonces la misma dirección del link local podría ser configurado en cada enlace, siempre que sean únicas en ese enlace. La práctica común es crear una dirección de link local diferente en cada interfaz del router para facilitar la identificación del router y la interfaz de manera específica, pero podrían configurarse la misma. Esta dirección IP que configuramos en la interfaz Gigabit Ethernet 0 pleca 0 pleca 0, si existe también una interfaz que está en uso, la Gigabit Ethernet 0 pleca 0 pleca 1, entonces también le podríamos asignar la misma dirección IP, porque como no son enrutables fuera de su red, entonces no generarían ningún problema de conflictos de direcciones IP. Pero en la práctica no es muy recomendable porque pues si estamos usando la misma dirección IP, entonces tal vez eso podría crear alguna dificultad en diferenciar cada una de las interfaces. Entonces, pensando en eso, en la identificación, entonces se aconseja usar diferentes direcciones IP de link local para cada interfaz en específico. Ahora hablemos acerca de la asignación dinámica de las direcciones IP versión 6 de Unicast Global. Cómo se asignan de manera dinámica. Entonces las direcciones IP versión 6, para que puedan ser asignadas de manera dinámica, requieren de dos tipos de mensajes, de los mensajes RS y de los mensajes RA, que son los anuncios de router y las solicitudes de router. Entonces los dispositivos obtienen direcciones de Unicast Global dinámicamente a través de los mensajes de Internet Control Message Protocol versión 6 o ICMP versión 6. Entonces los mensajes de solicitudes de router son enviados por dispositivos host para descubrir routers IP versión 6. Los routers envían mensajes de anuncio de router o RA para informar a los hosts sobre cómo obtener una dirección Unicast Global IPv6 y proporcionar información útil de la red como prefijo de red y longitud de prefijo, dirección del gateway predeterminada,
dirección DNS y nombre de dominio. El anuncio de router puede proporcionar tres métodos para configurar una dirección IP versión 6 de Unicast Global, que es la AAC o es la AC, es la AC con servidor de DHCP sin estado y Stateful DHCP versión 6. Entonces esos son los tres métodos que se pueden utilizar para la configuración de direcciones de Unicast Global de forma dinámica. Entonces vamos a hablar de estos tres métodos de cómo se puede configurar una dirección IP versión 6. El primer método, que es la AC, permite a un dispositivo configurar una dirección de Unicast Global sin los servicios de DHCP. Entonces, en este tipo de asignación dinámica de direcciones IP, no se requiere de un servidor DHCP versión 6. Los dispositivos obtienen la información que necesitan para configurar una dirección de Unicast Global a partir de los mensajes de anuncios de router del protocolo ICMP versión 6. El prefijo lo proporciona el anuncio de router y el dispositivo utiliza el método EWI64 o de generación automática para crear un ID de interfaz. Entonces, los primeros 64 bits que corresponden al prefijo es proporcionado por el enrutador. Y luego, los restantes 64 bits que corresponden al identificador de interfaz se puede generar de dos maneras. Se puede, en este caso, la crea automáticamente pues el dispositivo cliente que necesita la dirección IP. Y se puede generar esos 64 bits de la parte de identificador de interfaz utilizando el método EWI64 o generando un número aleatorio de 64 bits. Entonces eso es en el caso del método 1, que es la AC o la autoconfiguración sin estado. Autoconfiguración sin estado se le denomina a este método. Entonces, a través de los anuncios de router, el router le envía al dispositivo que está solicitando la información del direccionamiento IP de Unicast Global, le envía el prefijo, la longitud de prefijo y la puerta de enlace. Luego, el equipo que está necesitando la dirección IP se tiene que autoconfigurar la parte que corresponde al identificador de interfaz, que esta parte la puede generar de dos maneras, utilizando el método EWI64 o generando una dirección o un ID de interfaz de forma aleatoria. Entonces vamos a ver ambos métodos de cómo se asigna los 64 bits de la parte que corresponde al identificador de interfaz. El segundo método es el uso de SLA-AC y DHCP sin estado. Entonces en este caso podemos tener que a través de una publicación de anuncio de router puede indicársele a un dispositivo que use SLA-AC y además que use DHCP versión 6 sin estado. A través del mensaje de anuncio de router se sugiere a los dispositivos que utilicen lo siguiente: SLA-AC para crear su propia dirección IP versión 6 de Unicast Global. Las direcciones del link local del router, la dirección IPv6 de origen del router
para la dirección del gateway predeterminado. Un servidor DHCP versión 6 sin estado que obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio. Entonces, en este método que se utiliza pues una combinación tanto de SLA-C como del servidor DHCP, entonces parte de la información que requiere el host para su identificación la proporciona el router y el restante de información se la puede solicitar a un servidor DHCP. Entonces, cuando el host necesita una dirección IP, envía un mensaje de solicitud de router. Cuando el router recibe ese mensaje de solicitud, le envía un mensaje de anuncio de router. Dentro de esta información que incluye el mensaje de router, le remite la dirección IP, la longitud de prefijo, el prefijo, la longitud de prefijo y la puerta de enlace, que en este caso va a corresponder a la dirección del link local que tenga asignada el router dentro de su interfaz. Y además le indica que el restante de información se lo puede solicitar al servidor de DHCP. Entonces, toda aquella otra información que los hosts necesitan para poder generar una comunicación activa y completa con otros dispositivos, que pueden ser el nombre de dominio, los servidores DNS, entonces toda esa otra información se la puede proporcionar el servidor de DHCP. Entonces, esta es una combinación como un dispositivo puede requerir de mayor información para poder desarrollar una comunicación. Entonces, pues, lo que no da es la AC, entonces se lo puede solicitar a un servidor de DHCP. Y el tercer método, que es DHCP versión 6 con estado. Entonces, en este caso, toda la información que requiere el equipo para poder conectarse es proporcionada directamente por el servidor de DHCP. Entonces, un router puede indicar a un dispositivo que use DHCP con estado solamente. Entonces, DHCP con estado es similar a DHCP para IP versión 4. Un dispositivo puede recibir automáticamente una dirección de unicast global, la longitud de prefijo y las direcciones de los servidores DNS desde un servidor DHCP con estado. Entonces, el mensaje de anuncio de router sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: las direcciones del link local del router, que es la dirección IP versión 6 de origen del router, para las direcciones de gateway predeterminado, y un servidor de DHCP versión 6 con estado para obtener una dirección de unicast global y otra información como las direcciones de servidores DNS y pues nombres de dominios. Entonces es generada por el servidor de DHCP. Entonces, si tenemos en la configuración, la autoconfiguración, en el método de autoconfiguración habíamos dicho que en el caso de las direcciones del link local, el router le envía la longitud de prefijo y el prefijo y el gateway, y la parte del identificador de host, pues el dispositivo lo puede generar de dos maneras: a través del proceso EUI64 o generando un número aleatorio. Entonces, cuando el mensaje de anuncio de router
es la AC o es la AC con DHCP sin estado, el cliente debe generar su propio ID de interfaz. Entonces el ID de interfaz se puede crear utilizando el proceso EWI64 o generando un número aleatorio de 64 bits. Entonces el router a través de ICMP le envía pues el prefijo y la longitud de prefijo. Y el dispositivo tiene que crear el ID de interfaz. El ID de interfaz lo puede crear a través de EWI64 o generando pues un número aleatorio. En el caso de que el dispositivo utilice EWI64, ¿cuál es la forma de cómo se crea el ID de interfaz? El IEEE definió el identificador único extendido o EWI o el proceso EWI64 modificado que realiza lo siguiente. Entonces, para poder autoconfigurarse el ID de interfaz, entonces el equipo utiliza su propia dirección MAC, e inserta 16 bits en el centro entre el identificador único organizacional de la dirección MAC y el número aleatorio que genera la dirección MAC. Entonces un valor de 16 bits que corresponde al número hexadecimal FFFE se inserta en el centro de la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente. Recordemos que el identificador de interfaz de una IPv6 tiene 64 bits, pero las direcciones MAC solamente tienen 48 bits. Entonces, por lo tanto, para poder completar los 64 bits del identificador de interfaz, entonces la dirección MAC se separa en dos partes, en 24 y 24 bits. Entonces, en el medio de esos 24 bits se insertan los 16 bits. Y luego el séptimo bit de la dirección MAC del cliente se invierte del binario 0 al 1 o viceversa. Por ejemplo, en este caso tenemos una MAC de 48 bits que es la FC 994775CE0. Entonces, para poder crear el ID de interfaz mediante el proceso EWI64, entonces se separan 24 bits y 24 bits y en el medio se inserta los 16 bits FFFE para tener pues la dirección IP versión 6 del InLocal completa. Entonces ahí podemos ver FE 9947, los 16 bits que son FFFE 75CE0. Entonces, ¿de qué manera puedo darme cuenta si en el caso de la autoconfiguración, si se está utilizando EWI64 o si se está generando el ID de interfaz mediante un número aleatorio? Entonces puedo saberlo porque debo ver pues que en el centro debe incluir FFFE si lo está haciendo usando EWI64. Y el otro método pues es que se genere aleatoriamente el ID de interfaz, pero esto puede depender pues del sistema operativo que se esté utilizando. Un dispositivo puede utilizar un ID de interfaz generado aleatoriamente en lugar de utilizar el direccionamiento MAC y el proceso EWI64. A partir de Windows Vista, Windows utiliza un ID de interfaz generado aleatoriamente en lugar de un ID creado mediante EWI64. Entonces puedo utilizar el comando ipconfig para ver
cuál ha sido el método que ha utilizado para generar su ID de interfaz de la dirección del link local, que tenemos que es la FE80 50A 5 8 A35 A5BB 66E1. Entonces, por lo tanto, podemos ver que esa dirección no tiene FFFE en el centro. Entonces, por lo tanto, esta no es una dirección en la que el ID de interfaz se haya generado a través de EWI64, sino que lo hizo a través de la generación pues, de un número aleatorio. Para garantizar la exclusividad de cualquier dirección única de IP versión 6, el cliente puede usar pues, un proceso denominado detección de direcciones duplicadas o DAD. Es similar a una solicitud de ARP para su propia dirección. Si no se obtiene una respuesta, quiere decir que la dirección es única. Entonces, cuando un equipo se configura o se autoconfigura el ID de interfaz de forma aleatoria, entonces para garantizar que las direcciones son únicas, entonces envían un mensaje de detección de dirección duplicada a todos los dispositivos que están en la red para descartar que las direcciones IP pues no sean únicas, que estén duplicadas. Entonces, ¿cómo funcionan el direccionamiento dinámico para las direcciones del link local en el caso de IP versión 6? Entonces, las direcciones del link local dinámicas, todas las interfaces IPv6 deben tener una dirección de link local. Al igual que las direcciones de únicas global en IP versión 6, las direcciones locales se pueden configurar dinámicamente. Entonces la figura en este caso muestra que la dirección del link local se crea dinámicamente usando el prefijo FE80 2.2.PLK10 y el ID de la interfaz se genera usando el proceso EWI64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente. Entonces tenemos FE80 2.2.PLK10 y luego tenemos el proceso EWI64 para generar los 64 bits del ID de interfaz, o se puede obtener utilizando pues la generación aleatoria. Entonces las direcciones del link local que se asignan dinámicamente en Windows suelen utilizar el mismo método para una interfaz de unicast global creada por Slace como para una dirección de link local asignada dinámicamente. Entonces en este caso podemos ver los dos ejemplos donde una dirección una dirección de link local se ha generado mediante el proceso EWI64 y otro ejemplo donde podemos ver la configuración de la parte del ID de interfaz de la dirección del link local generada a través de un proceso aleatorio. Entonces en el primer ejemplo podemos ver que tiene FE80 2.2. FC99 47, que eso deberían ser los primeros 6 dígitos de la dirección MAC del equipo. Y luego tenemos FF, FE y luego los restantes 6 dígitos de la dirección MAC del equipo. En el segundo ejemplo vemos FE80 50A 50A5 8A35 A5BB 66E1. Entonces podemos ver que no hay
dígitos, los 16 dígitos insertados que son FF. En el caso de los routers Cisco, estos crean automáticamente una dirección de link local cada vez que se asigna una dirección de unicast global a las interfaces. Entonces, de manera predeterminada, los routers Cisco utilizan el sistema operativo IO para generar una dirección de link local con un ID de interfaz que es autocompletado a través del proceso EWI64 para generar la ID de interfaz para poder completar pues toda la dirección de link local que es asignada pues a la interfaz. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una dirección que es configurada dinámicamente en la interfaz Gigabit 00 del router 1. Entonces podemos ver la dirección MAC que tiene la interfaz 7079 B392 3640. Esa es la dirección MAC que tiene la interfaz. Y podemos ver la dirección del link local que tiene configurada, que es F80 7279 B3 FF FE 92 3640. Entonces podemos distinguir ahí la dirección MAC de la interfaz y pues los 16 bits que son FF FE que son insertados a través del proceso EWI64. Entonces, para verificar la configuración de las direcciones IPv6 en los routers Cisco, cuando se crea automáticamente una dirección IPv6, estas pues se asignan cuando se le asigna una dirección de unicast global a la interfaz del router. Entonces, de manera predeterminada, los routers con Cisco IO utilizan EWI64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones de link local en la interfase IPv6. Entonces, dentro del contenido hay una actividad de Packet Tracer en la cual pues se debe aprender a configurar direcciones IPv6 en los routers, configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores, configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes y luego pues probar y verificar la conectividad en la red. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las direcciones multicast de IP versión 6. Las direcciones multicast de IP versión 6 tienen el prefijo FF 00.2.playK8. Existen dos tipos de direcciones multicast de IP versión 6. Entonces tenemos las direcciones de red multicast conocidas y las direcciones multicast de nodo solicitado. Las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen cuando se envían pues los paquetes. Solamente se envían como direcciones en el destino. Entonces las direcciones multicast de IP versión 6 conocidas se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos. Entonces aquí tenemos dos grupos comunes de direcciones IPv6 de multicast. Tenemos el grupo multicast FF02.2.1 para todos los nodos. Este es un grupo de multicast al que se unen todos los dispositivos con IP versión habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red. Entonces tenemos el grupo multicast de todos los nodos. Luego tenemos el grupo multicast de todos los routers que corresponde a FF02.2.2. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IP versión 6 habilitado.
Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se le habilita con una dirección IPv6 y se le asigna una dirección de unicast global y se habilita el router IPv6 a través del comando unicast routing. Entonces tenemos las direcciones de nodo solicitado. Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. Esto permite que la NIC Ethernet filtre las tramas al examinar las direcciones MAC de destino sin enviarlas al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete. Entonces tenemos en este caso que el host envía un mensaje de multicast. Entonces le agrega su MAC de destino de multidifusión y una IP de destino de multidifusión de nodo solicitado. Entonces todos los dispositivos van a recibir y van a procesar ese paquete. Entonces cada dispositivo dice mi NIC Ethernet determinó que esta multiplicación no es para mí. Mi NIC, el segundo equipo dice mi NIC Ethernet determinó que esta multidifusión no es para mí. Y el tercer equipo dice mi NIC Ethernet determinó que esta multidifusión es para mí. Entonces esa la procesa. Pero todos la reciben. Ese es un paquete de multicast de nodo solicitado. Entonces hay un laboratorio que vamos a desarrollar en la parte práctica donde vamos a identificar los diferentes tipos de direcciones IPv6, vamos a poder examinar una interfaz y pues una dirección de red de host IPv6 y luego pues vamos a practicar cómo abreviar las direcciones IPv6. Bien. Entonces luego tenemos el proceso de división en sus redes de una dirección IPv6. Entonces, cuando se desarrolló el direccionamiento de IPv6, este se diseñó tomando en cuenta las subredes. Entonces podemos decir que se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 de una dirección de unicast global para crear subredes. El campo de ID de subred es el área entre el prefijo de enrutamiento global y el ID de interfaz. Entonces, como podemos ver en esta figura, tenemos 48 bits que corresponden al prefijo de enrutamiento global, 16 bits que corresponden a la ID de subred y 64 bits que corresponden al ID de interfaz. Entonces el prefijo de enrutamiento global va a ser 48 bits que corresponden al prefijo global más los 16 bits que corresponden al ID de subred para un total de 64 bits. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo desarrollar un proceso de subnetting en el caso de IPv6. Entonces nos dan un prefijo de enrutamiento global 2001, 2.db8, 2.acad, 2.2. pleca 48 con un ID de subred de 16 bits. Entonces si vamos a tener 16 bits para su red, entonces eso nos va a permitir poder crear hasta 65.536 subredes
con un prefijo de 64. Entonces el prefijo de enrutamiento global es igual para todas las subredes. Entonces aquí podemos ver el proceso de división en subredes. Entonces tenemos los 16 bits que corresponden a la al ID de interfaz. Entonces vamos a obtener la subred 2001 DB8 ACAD 4S0 pleca 64. Entonces ahí tenemos la primer subred. La segunda subred entonces correspondería a la 2001 DB8 ACAD 2.0001 pleca 64. Y así pues podemos ir creando más subredes, pues combinando los 16 bits que corresponden al ID de subred. Entonces solo hay que incrementar pues el octeto de la ID de subred en el sistema hexadecimal para cada subred y generar pues más subredes. Entonces los 4 números hexadecimales del cuarto octeto de la dirección IP versión 6, si ustedes se fijan en este caso, se van combinando desde 0, 0, 0, 0 hasta F, 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 F. Entonces vamos a tener en eso pues un espacio de 16 bits con los cuales podemos crear hasta 65.536 subredes. Cada una de estas subredes con un espacio para identificador de interfaz de 2 a la 64 bits. Entonces, por lo tanto, el espacio de las subredes no es necesario que se haga de la porción del identificador de interfaz. Y pues tampoco existe la preocupación del problema de escasez o desperdicio de direcciones IP. Entonces se pueden seguir creando subredes con un identificador de interfaz de 2 a la 64 sin ningún tipo de problema o de preocupación porque existan desperdicios pues, de direcciones IP versión 6. Entonces ahí tenemos pues una lista grande de subredes que se podrían crear con los 16 bits del ID de subred que se ha asignado en el caso de la dirección IPv6 de Unicast global. Entonces, en esta topología ya podemos ver la asignación de las diferentes subredes IPv6 a una infraestructura. Entonces, la topología de ejemplo requiere de 5 subredes, una para cada LAN, así como para los enlaces entre los enlaces seriales de router 1 y router 2. Entonces necesitaríamos de 5 subredes. 5 subredes que las direcciones que podríamos asignar pues del bloque de direccionamiento global que nos fue asignado en 2001, 2.0, DB8, 2.ACAD, 2.2. Pleca 48. Entonces procedemos a crear las subredes, que en este caso pues serían hasta 65.536 subredes disponibles. Entonces en este caso se asignan la 2001 DB8 ACAD 3BC01 2.2. Pleca 64 a la primer subred. La primera subred, luego la segunda subred se le asigna a la 2001 DB8 ACAD
3 veces 0, 2, 2.2 pleca 64. Luego la tercer subred que se asigna es la 2001 DB8 a CAD 3 veces 0, 3, 2.2 pleca 64, que se asigna en el enlace serial entre el router 1 y el router 2. Y luego la 2001 DB8 a CAD 3 veces 04 pleca 64 se asigna a la siguiente subred donde está conectada la PC3. Y luego la 2001 DB8 a CAD 3 veces 05 2.2 pleca 64 que se asigna pues a la subred donde está la PC4. Entonces esas 5 subredes fueron asignadas y entonces nos queda pues una gran cantidad de direcciones de subred aún disponibles. Recordemos que en este caso se pueden crear hasta 65.536 subredes. De esas solamente utilizamos 5, así que nos quedarían libres 65.531 subredes. Entonces, para configurar una dirección IP versión 6, una dirección de unicast global, entonces aquí pues tenemos los comandos que nos permiten configurar una dirección IP versión 6 de unicast global a una interfaz. Entonces siempre pues hay que utilizar el comando IPv6 address, luego la dirección IP de unicast global y pues pleca y la longitud del prefijo, que comúnmente pues se utiliza el prefijo 64. Otras actividades importantes que hay que hacer para una mejor comprensión del direccionamiento IP versión 6, entonces hay que desarrollar esta actividad de Packet Tracer en la cual pues se determinan subredes y un esquema de direccionamiento para una topología. Luego se configura el direccionamiento IPv6 en los routers y en las PC, y para comprobar la funcionalidad de la comunicación en la topología, entonces se aplican diferentes comandos para verificar la conectividad a través pues de IPv6. También pues se establece una segunda práctica de laboratorio en la cual se configuran direcciones IPv6 en dispositivos de red. Entonces se configuran los parámetros básicos en routers y switches, se configura el direccionamiento IP versión 6 de forma manual y luego pues se completa la conectividad. Entonces todas estas son actividades de laboratorio que estaremos desarrollando en las sesiones de clase presencial. Entonces, ¿qué aprendimos en este módulo? Aprendimos pues que en el caso de IP versión 6 tiene pues un espacio de direccionamiento pequeño en comparación con el direccionamiento de la versión 6. Entonces IPv4 tiene un máximo teórico de 4.3 billones de direcciones IPv4. Entonces este espacio pues, resultó insuficiente para toda la necesidad de direccionamiento que existe actualmente. Entonces lo cual conllevó pues, a desarrollar un nuevo protocolo de direccionamiento. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de red a migrar las redes a IP versión 6. Existen 3 técnicas o 3 categorías que son las recomendadas. Teníamos pila doble o dual stack, tunelización o túnel y pues la traducción de direcciones a través de NAT64.
Como habíamos mencionado, las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se describen como una cadena de valores en notación hexadecimal. El formato preferido para describir o escribir una dirección IPv6 es grupos de 16 bits en notación hexadecimal separadas por 2 puntos, donde en este caso cada X corresponde a 4 valores hexadecimales. Entonces los tres tipos de direcciones IPv6 comunes que existen son direcciones de unicast, direcciones multicast y direcciones anycast. Las direcciones IPv6 de unicast identifican de forma exclusiva una interfaz de un dispositivo que tiene IPv 6 habilitado. Las direcciones IPv 6 de unicast global son globalmente únicas y se pueden enrutar en Internet. Entonces estas son direcciones que serían como el equivalente a las direcciones públicas que se utilizan en IPv 4. Las direcciones de link local de IPv 6 permiten que un dispositivo se comunique con otros dispositivos que tienen configurado IPv 6 en el mismo enlace. Estas direcciones no son enrutables, solo se utilizan para la comunicación dentro del mismo enlace o la misma subred. Cuando nos referimos al mismo enlace, nos referimos a la misma subred. El comando para configurar una dirección de unicast global en una interfaz es IPv 6 address, la dirección IP, versión 6 y la longitud del prefijo, pleca y la longitud del prefijo. Un dispositivo obtiene una dirección de unicast global, la puede obtener dinámicamente a través de mensajes ICMP versión 6 o los routers IPv6 envían mensajes de anuncio de router de ICMP versión 6 periódicamente. Estos los están enviando cada 200 segundos a todos los dispositivos que tienen habilitado IPv6 en la red. Entonces cada 200 segundos están enviando los mensajes de anuncios de router. Los mensajes de anuncios de router tienen tres métodos. Es la AC con servidor de DHCP y DHCP sin estado, con estado y sin estado. La idea de interfaz se puede crear utilizando el proceso EWI64 o con un número de 64 bits generados aleatoriamente. El proceso EWI64 utiliza la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente e inserta otros 16 bits en el medio de la dirección MAC para poder crear pues un ID de interfaz de 64 bits. Dependiendo del sistema operativo, un dispositivo puede usar un ID de interfaz generado aleatoriamente. Todos los dispositivos IPv 6 deben de tener tanto una dirección de link local como una dirección de unicast global. Las direcciones de link local se pueden configurar manualmente o se pueden crear dinámicamente. Los routers Cisco crean automáticamente una dirección de link local de IPv6 cada vez que se asigna una dirección de unicast global a la interfaz. Entonces existen dos tipos de direcciones multicast de IPv6, que son las direcciones multicast conocidas y las direcciones multicast de nodos solicitados. Entonces los dos grupos multicast asignados por IPv6 comunes empiezan con FF02 2.2.1
que es el grupo multicast de todos los nodos, y el FF02 2.2.2, que es el grupo multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos. La ventaja de una dirección multicast de nodo solicitado es que se asigna a una dirección especial multicast de Ethernet. IPv 6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 en una dirección IPv6 de unicast global para crear subredes que corresponden en este caso pues a los bits del 48 al 64. Es lo que se ha reservado de una dirección de unicast global como identificador de subred. Entonces, dentro de las direcciones de unicast que observábamos en IPv6, entonces decíamos, hablábamos de las direcciones de loopback. En este caso, por ejemplo, en IPv4 la dirección del loopback que se utiliza es la 127.0.0, y esto puede variar a cualquier número. Entonces en IPv4 se reservó toda la red 127 como de dirección de loopback, y generalmente esta dirección se utiliza para hacer pruebas de verificación de la configuración de TCP/IP. Entonces en este caso yo puedo verificar a través del comando ping, haciendo un ping a la 127.0.0.1, y voy a obtener pues respuesta. Si me dice que hay respuesta, entonces en este caso estaría confirmando que la configuración de TCP/IP es correcta. Entonces podría hacer ping a cualquier dirección IP de la 127.0.0. En este caso hice a la 1 y la 2, y pues con cualquier dirección de la 127 puedo comprobar pues la configuración correcta de lo que corresponde a TCP/IP. Solamente en este caso recordemos que en IPv4 existen dos direcciones reservadas por su red, que son la dirección de red y la dirección de difusión o de broadcast. Entonces, por lo tanto, la 127.0.0.0 corresponde a la dirección de red, y esta es una dirección que está reservada. Entonces, si yo hago ping a esa dirección, como es una dirección reservada, recordemos que la dirección de red no se puede configurar. Entonces, si yo le hago ping, entonces por lo tanto, por eso me manda un mensaje de error general. No así si yo le hago, por ejemplo, a la 255 aquí. En este caso, esa es una dirección de host, entonces por lo tanto obtengo respuesta. Ahora, la dirección de broadcast de esta subred debería ser la 255, 255, 255. Entonces, por lo tanto, esta dirección también es una dirección reservada. Entonces, si yo hago ping, entonces no voy a obtener respuesta, puesto que estoy haciéndole ping a una dirección de broadcast. Entonces, por lo tanto, no me da respuesta. A diferencia de IPv4, en IPv6, en IPv4 se asignó toda una red, pero en IPv6 solamente se reservó una dirección IP como dirección del loopback, que en este caso pues corresponde a la dirección 2.2.1. Entonces si yo hago ping,
Entonces voy a obtener respuesta. Esa es la dirección de loopback en IP versión 6 y solamente se reservó una dirección IP. Entonces vamos a utilizar el comando ipconfig para ver pues la configuración de TCP/IP. Entonces puedo ver las direcciones IP versión 4 configurada y en este momento pues no tengo configurada una dirección IP versión 6. Bien, con esto pues damos por finalizado este módulo, el módulo 12, donde abordamos todo lo relacionado pues al proceso de direccionamiento IP versión 6.